Analista internacional, habíamos conversado con él hace unos días. En ese momento el tema tenía que ver o comenzaba por buscar puntos de contacto entre la situación de rebelión de los jóvenes en Hong Kong, una cuestión que continúa y que ha tenido episodios muy intensos, pero para nosotros el escenario en este momento está totalmente dominado por estas horas por la situación boliviana y una situación en Chile que no cede. Anoche, les reitero, hubo una situación de ataque, literalmente, una subcomisaría en donde hay carabineros heridos, donde hay situaciones de mucha tensión. Patricio, buen día, ¿cómo te va? Buen día, José Luis, ¿cómo estás? Bien, te veía el otro día, hacía votos porque te habilitaran a vos para debatir con Mamani. Qué habilidad discursiva que tiene, ¿eh? Qué impresionante. Me Sí, impre- más que habilidad discursiva, digamos, se puso a hablar solo y la verdad que no tuvo mucha interacción, pero bueno, por suerte después pude completar algunas ideas que él no omitió sobre el Ujú. tema de Bolivia. Sí, y eso es lo que quería pedirte que reflejes para mí y para esta audiencia, por supuesto, en un tema delicado donde, digamos, si alguien cree que la grieta va a desaparecer alguna vez, me parece que esto de Bolivia vino a demostrar que está fresca y vivita, ¿no? Absolutamente, con esto la grieta se profundiza, pero no olvidemos que más allá de las posturas ideológicas que pueden tener un bando u otro, si lo queremos llamar así, hay datos en la realidad. Y tenemos que ajustarnos a eso y después me parece que esa Ujú. es la forma correcta de hacer un análisis. Uno puede discutir en este momento que técnicamente si hubo un golpe o no, hay elementos que nos inclinan a decir que sí y otros que no, está muy discutida la cuestión. Ahora, lo que no podemos debatir, me parece, es el raconto de hechos previos que terminan con un fraude que se comete el 20 de octubre que desencadenan todo esto. Y a partir de eso me parece que el análisis es más correcto, más, digamos, se nos facilita mucho más la cuestión. Claro, bueno, justamente, digamos, en realidad hay una suma de situaciones preexistentes. En principio, la Ujú. Constitución boliviana es una constitución impulsada por una reforma constitucional promovida por el propio Evo Morales y su gobierno. En el año 2006, 2000, exactamente. claro. En ese sentido, yo no conozco en detalle la Constitución, pero digamos, una Constitución que se denomina como plurinacional, yo me preguntaba hoy, ¿y no sería en todo caso un buen antecedente para pensar el caso catalán, ¿no? Digo, Ujú. por pensar un tema de esos. Ellos, por lo visto, en ese momento lograron algo muy interesante, incorporando los denominados pueblos originarios a la textura de la definición de boliviano en términos legales. Ahora, en esa propia reforma, Morales estableció los límites de su mandato y de todo otro mandato. Y ahí empieza el problema. Absolutamente. Él primero fuerza una interpretación del Tribunal Superior, obviamente que era adicto a él, empecemos por ahí, porque él también coopta rápidamente la justicia. Ujú. Ahí dejamos de tener, empezamos a dejar de tener república en Bolivia tempranamente, diciendo, obviamente ese tribunal le reconoce que su segundo mandato es el primero porque fue tras la reforma. Lo que se han hecho algunos gobernadores acá en Argentina, ¿no? Ya lo hemos visto en Ujú. otros lugares, eso cuando se reforman las constituciones. Después, él de alguna forma convoca un plebiscito para un tercer mandato que no estaba previsto en la Constitución y no contento con ello, desconoce el resultado de ese plebiscito donde él es derrotado por casi el 52%. Y la posibilidad de presentarse para esta elección del 20 de octubre es amparada bajo un pretexto totalmente absurdo de que la posibilidad de reelección sería un derecho humano. De Mm. hecho, él va a una convención de Venecia sobre derechos humanos, que obviamente rechaza este argumento realmente insostenible, y así todo y se presenta el 20 de octubre. La situación en ese momento, antes de la elección, la oposición obviamente decide presentarse para que no pase lo mismo que en Venezuela, ¿no? Claro. Que se deja vía libre para que, digamos, el autócrata o el presidente, en este caso que está en el poder, no tenga oposición y convalide su continuidad. Pero ¿qué pasa? Después nos encontramos con que hay un fraude, que si uno lee ese documento de 15 páginas de la OEA, es Mm. impresionante todas las irregularidades que se hicieron. O sea, fue un fraude realmente estructural, planificado, porque no es que hubo alguna urna cuestionada, como a veces pasa en una elección y digamos que es bastante común que pase. Acá realmente hubo una manipulación masiva de datos y ahí empecemos a hablar entonces si lo que vino después de cuando se difunde este documento de la OEA es golpe o no.
es muy importante tener en cuenta todo este proceso donde podemos decir tranquilamente que Evo Morales hizo varios golpes contra el sistema institucional vigente. Eso es un aspecto interesante, porque como vos bien decís, está fundado en los datos y no en el ruido, en la hojarasca mediático-política que rodea todo este tema. Pero la otra cosa que me impresiona mucho es el doble rasero, cuando los mismos que dicen que hay que escuchar al pueblo y la voluntad popular piden la declinación de Piñera, y ahora se rasgan las vestiduras y se horrorizan por toda la situación, donde por otro lado, la verdad, lo que menos está claro es si había alguna necesidad de que Evo Morales parta rumbo a otro país armando la historia del exilio, ¿no? Digo, la situación controversial de carácter violento no es nueva, porque el propio Morales ejerció la violencia durante más de una década en Bolivia. Sí, en muchas oportunidades, y no olvidemos un factor que vos mencionabas al principio, esto de lo plurinacional. Esas diferencias étnicas nunca se saldaron, no las saldó la Constitución, no se saldaron con el proceso de crecimiento económico y mayor desarrollo social que experimentó Bolivia, modelo que le valió elogios tanto en la región como en el exterior, y de alguna forma Morales también contribuyó a exacerbar estas diferencias. Entonces, hoy obviamente se está hasta caricaturizando esta figura de Camacho, ¿no? Este líder que parece un fanático religioso de Santa Cruz de la Sierra, pero tengamos en cuenta que Evo, ahora que aparece victimizado con esa foto que difundió anoche antes de viajar ahí en el piso, él también contribuyó durante 14 años a exacerbar esos ánimos, a manipular el sistema institucional, y más que víctima aparece también un victimario. Si nos quedamos con la foto de las Fuerzas Armadas sugiriéndole que renuncie, ahí empieza la discusión si es un golpe o no. Pero tengamos en cuenta que él también contribuyó a este desenlace. Bueno, pero a ver, yo creo que en este sentido Donald Trump, personaje controversial si hay, es muy claro cuando él dice: felicito a las Fuerzas Armadas de Bolivia por haber contribuido al marco institucional, a no reprimir su pueblo, porque cuando te dicen las Fuerzas Armadas le pidieron que renuncie, bueno, bárbaro, es un comunicado. Ahora, esta mañana yo estoy siguiendo algunos canales de televisión de Bolivia, han estado toda la mañana aclarando que no le pedían a las Fuerzas Armadas que salgan a la calle. Ahí en la entretela hay alguna otra cosa dando vuelta. Sí, pero yo digamos, hagamos el ejercicio, no sé, contrafáctico de que pasaba todo lo que pasó, menos ese pronunciamiento de las Fuerzas Armadas. Yo creo que hubiese renunciado igual, por ahí se demoraba unas horas más la renuncia, ella no se podía sostener en el poder. Y después podemos discutir si su seguridad estaba amenazada y si se tenía que ir del país o no. Probablemente sí, como también creo que está amenazada la seguridad de los líderes opositores. Sí, claro. Creo que a partir de este momento tienen que tener mucho cuidado, porque ellos no tienen custodia oficial como sí ha tenido Evo, ni tampoco en este momento tienen una protección internacional, así que tengamos en cuenta eso también. Pero me parece que sin ese pronunciamiento de las Fuerzas Armadas la renuncia de Evo era inevitable, horas más tarde, horas más temprano, así que ese es otro dato me parece a tener en cuenta. Bien, de tu lectura, ¿existe alguna figura lo suficientemente convocante que pueda realmente contribuir a salir de este marasmo? Porque me parece que Mesa tampoco queda muy bien parado en esto, y este líder de Santa Cruz de la Sierra expresa realmente una facción que para muchos sectores de la sociedad boliviana es justamente aquello que han combatido por décadas, ¿no? El poder de una minoría blanca con todos los recursos económicos. Y yo creo que Mesa, en una situación institucional normal, si las elecciones hubiesen sido transparentes, él hubiese sido electo en segunda vuelta, muy probablemente, y Bolivia hubiese tenido una transición normal, no traumática después de 14 años de Evo Morales. El tema es que ahora Bolivia está en una trampa institucional, ante la sucesión de renuncias de todas las autoridades de la línea sucesoria. Esta senadora, vicepresidenta del Senado, que encima representa un estado de la oposición, realmente es muy difícil ver la salida. Es muy difícil ver la salida institucional de lo que está pasando. Estamos con una suerte de trampa. Si hubiese elecciones, me parece que Mesa sigue siendo el principal dirigente, pero ahora las cosas han cambiado, ¿no? Claro. Ahora hay que ver cómo se daría una elección después de esto
y qué candidatos se presentarían y quién garantizaría la seguridad de ese proceso eleccionario, ¿no? Eso es muy importante, ese dato, para tener en cuenta cuándo puede ser la salida de Bolivia, claro, de esta situación. Sí. Bueno, te cuento y te despido con esto. Hace minutos el presidente electo dijo: Estados Unidos volvió a las peores épocas, avala golpes de Estado en América Latina. Qué pena. Bien, es muy importante esto de Estados Unidos, porque de alguna forma empieza a, digamos, a disolverse esta ilusión que tiene Alberto Fernández, de él pretender, digamos, definir una política exterior ambigua a la mexicana, como podemos llamarla, diciendo, nos queremos llevar bien con Estados Unidos, pero también no queremos condenar la dictadura en Venezuela y apoyamos a líderes como Evo Morales. Eso no va a ser posible, a mi entender, ¿eh? Eso no va a ser posible. En este momento hay señales positivas, a los funcionarios de Alberto Fernández se los recibe en Estados Unidos, pero Alberto Fernández va a tener enormes dificultades para sostener esta línea de política exterior. En este contexto, con Estados Unidos y con Brasil fuertemente alineados y con las necesidades que tenemos nosotros en términos económicos y financieros. No, además pensando que Bolsonaro no se anda, digamos, por las laterales, ¿no? Concretamente la decisión que se tomó con respecto del tema del trigo, la posibilidad inminente de una reducción del arancel común extra Mercosur en el tema automotor, y para la economía argentina puede ser un golpe fenomenal, ¿eh? Brasil tiene mucho más poder de daño hacia nosotros que nosotros lo que podemos hacer a Brasil, que de hecho somos mucho más dependientes de Brasil. De alguna forma, para concluir lo que decías al principio, la grieta que nosotros la vemos en la política doméstica de los países, me parece que no hay lugar para medias tintas en política exterior en la región en lo que se viene. Va a haber un bando de un lado y otro del otro. Por el medio me parece que se van a achicar los espacios. Y a lo sumo México, como es vecino de Estados Unidos, y Estados Unidos está es bastante dependiente en cierto sentido por la cuestión inmigratoria, por un montón de aspectos, quizás es el único país que tiene margen para una posición de ese tipo. No es el caso de la Argentina. No, sin duda. Patricio, gracias por la ilustración que nos has dedicado y el tiempo. Muy amable, buena jornada. Al contrario, José Luis, gracias. Hasta luego. Patricio Houston, analista internacional, creo